yo la venía teniendo, era sobre la intercesión, ¿sí? Pero al estar preparando la palabra, el rumbo sobre lo que tenía pensado cambió. Voy a seguir hablando sobre el tema de la intercesión que el Señor venía tratando a mi corazón. Pensé que iba a hablar sobre otra cosa respecto a la intercesión, pero el Señor va a hablar sobre la intercesión y el sacerdocio en esta noche, ¿sí? Amén. Y la verdad es que hoy estoy más nervioso de lo normal porque el tema que quiero tocar, quiero que realmente poder darle la importancia y la profundidad que se merece. Es un tema muy amplio, muy rico para aquellos que les gusta la escritura, que les gusta indagar, que les gusta ver el antiguo pacto con el nuevo pacto cumpliéndose, viéndose cómo el Señor cómo Dios nos anticipaba y nos hablaba desde el comienzo de la creación, todo lo que ya iba a ser para este tiempo y aún de lo que vendría, y uno se queda maravillado, dice, wow, cómo el Señor ya tenía todo planificado, aún antes de que todas las cosas sucedieran, nosotros ya estábamos en sus planes, y eso nos hace sentir amados. Realmente no caemos, o al menos yo realmente no logro caer día tras día en el hecho de cuán profundo, cuán perfecto, cuán eterno es el amor de Dios por nosotros. Y la verdad que el nerviosismo no solamente era por lo que creo que es importante esta palabra, sino que también me siento inmerecedor o tal vez me siento digno tal vez de ello. ¿Por qué? Porque es algo con lo que el Señor, todo el plan de salvación, todo lo dio en orden, ¿sí? Aún antes del Señor crearnos, ya tenía el plan de salvación para nosotros. Ya tenía todo perfectamente calculado, diríamos. Vamos a estar leyendo el libro de Hebreos, y si tal vez nos da el tiempo, no voy a ser muy extenso. La verdad, voy a tocar algunas cosas. Iba a estar separado en dos partes, pero creo que solamente voy a dar una, que está en Hebreos. Vamos a ir al capítulo 7 y vamos a ir ascendiendo hasta el capítulo 10, ¿sí? Pero antes vamos a orar para que Dios me dé gracia y que realmente salga por el espíritu correcto, y que lo que Dios quiere comunicar a su iglesia en este día sea transmitido. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor amado, como un cuerpo, como una sola casa, unidos en tu espíritu, Señor amado. Y si aún no estamos así, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a consolidar, Señor, a apoyarnos unos a otros, Padre amado, a enfocarnos en ti, el autor y el consumador, a ti, eterno Dios. Señor, hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, Señor amado, porque es lo que tú vienes a rescatar, porque las obras de la carne, Señor, serán muertas, mas las del Espíritu permanecerán, Señor amado. Y por ello, Señor, te pedimos que abres nuestro entendimiento, que abres a nuestra conciencia y traigas purificación de nuestros pensamientos, papá. Y en esta noche, Señor, la imagen de Cristo, Señor, nuevamente nos sea revelada a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, Señor, no de conocimiento, sino en amor, Señor, para que cuando nos acerquemos, cuando clamemos a ese nombre, Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, nuestro corazón, en nuestro interior, Señor, se conmueva, se mueva, Señor amado, a causa de amor por ti. Que nuestros ojos se eleven, Señor, hacia esa cruz y podamos verte, Señor, allí glorificado, allí, Señor, cumpliendo tu palabra, Señor amado, que con amor, Señor, te entregaste, Señor, hasta lo sumo, y que aún en poder fuiste resucitado, Señor, por amor de tus santos.
Padre, danos gracia para predicar en esta noche tu palabra, en el nombre de Jesús, en temor reverente y santo, Señor. Queremos escudriñar, Señor, tus escrituras y que tú abras nuestro entendimiento. Quita, Señor, de nuestros ojos las escamas, Señor, el velo, Señor, que nos cegaba. En el nombre de Jesús y aún sobre cada persona que ha dispuesto este lugar, Señor. Venir hasta aquí, papá. No es casualidad, Espíritu Santo. Hoy tú vienes a recordarnos, Señor, que tú eres el sumo sacerdote, propicio, la ofrenda, Señor, agradable y perfecta y perpetua. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ir como se les dije recién, a Hebreos capítulo 7 y vamos a ir deteniéndonos pasaje por pasaje, ¿sí? Pero antes quiero hacer detenerme antes en el capítulo 6, versículo 20, y nos da pie, de hecho, al capítulo 7. Y dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice, continuamos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también es rey de Salem, esto es rey de paz. Así es, nosotros tenemos un sumo sacerdote que es perfecto, ¿sí? Y que aquí primeramente la palabra nos habla que este sumo sacerdote es lo que nos encontramos en Apocalipsis, que él será ceñido y tendrá una banda que dirá rey de justicia, rey de paz, que lo vemos al principio en el Génesis, cuando justamente Abraham se encuentra con este sacerdote, el cual no se conoce genealogía, el cual se dice que no tiene principio y que no tiene fin, que es una persona que representa lo que Jesús va a hacer. Muchos dicen que también es una cristofanía, ¿sí? Una referencia a Cristo, una aparición de Cristo mismo. Con esto quiero decir que es un modelo. ¿Qué quiere decir? Que es bajo el sacerdocio de Melquisedec. Quiere decir que, al igual que Melquisedec, que yo lo anticipé, no tenía ni principio ni fin, no conocía quién fue su padre, no se conocía de quién salió ni cuándo murió. Así es nuestro Dios, así es Jesús. Él no tiene principio, no tiene fin. Él vino del Padre y con el Padre uno es. Y Él viene a ser un sacerdote y un sacerdocio eterno, ¿sí? Continuamos, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de días ni fin, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Esto es importante, la palabra para siempre. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, cuando fue enviado a la tierra, fue enviado con este propósito. Vamos a ver que Él va a cumplir la palabra, porque Dios, cuando le da las ordenanzas a Moisés y le da cómo debe construir el tabernáculo, cada uno de los utensilios, cómo debía generarse, cómo debía armarse cada cosa, cada instrumento, cada copa, cada candelabro, con qué material debía ser. Aún dice que seleccionó a familias específicas para ejercer el sacerdocio, por lo cual no cualquier tribu podía ejercer el sacerdocio, únicamente la tribu de Leví, ¿sí? Pero Melquisedec no tenía parte con Israel, no venía de la familia de Leví, aún ni siquiera dice, verso 4, dice: considérese pues cuán grande era que aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente lo que es entre los hijos de Leví reciben, ciertamente
los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos. Esto es lo que le decía. Los levitas eran los que tenían el derecho divino de recibir el diezmo que sus otros hermanos daban. Recuerden que son 12 las tribus, pero la tribu de Leví era la que tenía el derecho a ejercer el sacerdocio. Pero este hombre vino, y vamos a ver esos paralelismos con Jesús, de que Jesús vino de la tribu pequeña, de la tribu de Judá, la que no tenía derecho a ejercer sacerdocio. Vino él, el más pequeño, a ser servido por los mayores, así como lo vemos con José también mismo, que vienen sus hermanos a servirlo. Esto me viene a mi mente en este momento. Así es con el Señor. Y me gustaba lo que compartía David sobre el diezmo, ¿sí? Sobre las ofrendas, sobre el robarle al Señor cuando no lo damos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la importancia del sacerdocio que el Señor hace. Porque una vez que el Señor, Él se entregó, fue propicio, ofreció su sangre por nosotros, nos da lugar, y me estoy anticipando lo que va a venir más adelante, Él nos da lugar a esa entrada al lugar santísimo, a la que no teníamos acceso. Y no entramos ahí porque sí, por capricho, simplemente para ver qué era lo que había ahí oculto. No, porque dice que una vez al año se entraba a ese lugar, ¿sí? Y con un propósito en específico. Dice que el sumo sacerdote, no eran los sacerdotes de oficio, sino el sumo sacerdote, una vez al año entraba a ese lugar y clamaba por perdón, hacía de intercesor, de mediador por los hombres, para pedir pecado por él mismo primeramente y también por el pueblo, derramando sangre de animales, ¿sí? Como Dios le había mandado. Pero aquí el Señor nos manda a un sacerdote perfecto, que no va a entregarnos una ofrenda, una libación terrenal, sino una ofrenda que va a ser perpetua, una ofrenda por la cual vamos a tener verdadero perdón de nuestros pecados, ¿sí? Esto es importante también, verdadero perdón de pecados. Quédese con esto, ¿sí? Vamos a continuar, dice: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto es lo que le venías diciendo, ¿sí? Esto es lo que el Señor, a mí me fascina cuando leo las Escrituras. Uno va todo esto que encontramos en Hebreos, que estamos leyendo ahora, todo esto ya fue mencionado en el antiguo pacto, ¿sí? Todo esto ya fue hablado, fue profetizado. Y a veces uno dice, mejor dicho, he escuchado que dicen: descartémonos, ya el Señor cumplió con todo eso, ya eso quedó abolido, ya no tiene validez. No, esto aún sigue, y de hecho en el libro de Hebreos vamos a ver una respuesta a este cuestionamiento, que dice: sí, el Señor abolió y dejó hecho viejo el viejo pacto, pero aún todavía es necesario que esté. Va a envejecer y en un momento va a dejar de ser, pero todavía es necesario recordar estas cosas. Continuamos. Verso 10. Porque aún estaban los lomos de su padre cuando me dio, le salió a su encuentro. Dice pues, verso 11: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Amén. Acá viene, tras la muerte de un sacerdote, venía otro, escogido por el linaje, escogido por su sangre, ¿sí? Por derecho divino. Pero un hombre pasaba y otro volvía a entrar, y los sacrificios año tras año eran renovados. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo, cambiaban los panes de la propiciación, encendían las luces del candelabro, las mantenían encendidas, y así cada día.
pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pedía perdón por los pecados del pueblo, por los del mismo, como ya les decía, pero esto se repetía una y otra vez, año tras año, generación tras generación, ¿sí? Y aún así, esto no bastaba. Y hay algo que no llegué a notar, pero que sí quiero compartir en este momento, es que vamos a ver un cambio de lenguaje a través del antiguo pacto al nuevo pacto. Que leíamos cuando compartían Malaquías justamente de David, de cómo el Señor recordaba el pecado de su pueblo, cómo el Señor entraba en pleito, si se quiere decir, con su pueblo a causa del pecado, porque siempre se olvidaba, siempre lo dejaban atrás y siempre hacía memoria de los pecados del pueblo. Pero a partir de que entramos al nuevo pacto, a partir de que Jesús muere en la cruz, es resucitado y glorificado y asciende a los cielos, y este pacto es consumado, ahora vemos cómo el Señor nos recuerda continuamente que su sangre basta y que su sangre perdona. Y aún vamos a leer uno de los versículos, dice que Él ha olvidado eternamente nuestro pecado, ¿sí? Que no va a haber memoria de Él. Amén. Bien, como veíamos, los hombres, todo lo que el Señor había preparado, el tabernáculo, los utensilios, aún los sacrificios que se habían de preparar, el cordero, los becerros, el macho cabrío y demás animales que se sacrificaban para derramar su sangre, todos eran modelos de algo divino, ¿sí? De algo que estaba en el cielo. Y el hombre, los sacerdotes, al hacer esto, no alcanza para pagar nuestro pecado, para pagar por nuestro pecado, no alcanza para que seamos perdonados. Ahora a ver si me encuentro en esto. Pero cuando Jesús viene, Él se entrega y su sangre es suficiente para real perdón de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque los pecados que eran tapados con la sangre de estos animales, dice que era perdonado el pecado en la carne, quiere decir en las obras, pero la conciencia del hombre no era renovada. Esto me habla de que el alma del hombre no era salva aún, ¿sí? Para esto entró el Señor. ¿Por qué? Porque año tras año el pueblo renovaba, presentaba sus ofrendas y pedía perdón, pero siempre había de continuo. En cambio el Señor vino a hacer algo eterno. ¿Y qué es eso eterno que el Señor nos entregó? ¿Por qué? Porque si el Señor entregó salvación que es eterna, significa que va a salvar algo que es eterno. Entonces, si nuestra carne, por la ley misma, dice que el hombre está condenado a morir y a conocer una única muerte, entonces ese perdón de pecado también queda con la muerte de esa carne, hasta ahí. Pero después, ¿nosotros qué somos? Estamos hechos de 3 partes, dice la palabra: de espíritu, de alma y de cuerpo, ¿sí? Esos sacrificios viejos alcanzaban para apaciguar, si se quiere, o calmar la ira de Dios en cuanto al pecado en la carne, pero era necesario que entre la salvación al cuerpo, que entre la salvación a sus hijos. Y eso nos habla a eso se refiere cuando habla de conciencia, de que las conciencias de ellos no habían sido renovadas, que sus conciencias aún permanecían sucias, a pesar de que la carne había sido purificada por la sangre de los animales. Entonces ahí entra el Señor con su sangre perfecta, porque una vez más les recuerdo, todo lo que se diseñó, tabernáculo, sacrificios, ofrendas, todo es un reflejo de lo que es en el cielo. Y el hombre no tenía acceso a ese cielo, o sea, el Espíritu Santo nos puede revelar, y que de hecho así lo hace a través. El Señor hablaba con Moisés y le revelaba, le mostraba cómo eran las cosas, pero el hombre no puede simplemente ir y meterse ahí. El hombre sigue caminando en lo natural, por cuanto es natural. Pero en cambio Jesús, Él es Hijo de Dios, Él es Dios. Por tanto, Él podía permanecer tanto en lo espiritual como en lo carnal. Por eso era necesario que Él se convirtiera en hombre
para pagar por nuestros pecados, como lo hacía en este simbolismo de sacrificar los animales, pero esta vez sacrificó algo más poderoso. Sacrificó su carne, murió, sí, pero dice que Él entró a los cielos y como sumo sacerdote. Esto es lo que en esta noche quiero que ustedes se lleven, ¿sí? Muchas veces, a mí me duele cuando... Pero muchas veces vemos a Jesús, la imagen del corderito ahí todo, pobrecito, que sí, escrito está que Él fue llevado como cordero al matadero. ¿Pero por qué? Porque Él no abrió su boca, porque Él era inocente, era sin manchas, porque era necesario que ese simbolismo se cumpliera, de decir que ninguno de sus huesos fue quebrantado y por eso no se quebraban los huesos de este sacrificio, porque se tenía que cumplir la palabra de Jesús, ¿sí? Todo esto seguramente ustedes ya lo conocen, pero lo que yo quiero hoy es sanar esa idea de Jesús como el simbolismo del cordero, del simbolismo del león. Sí, son imágenes poderosas, pero no nos quedemos. Jesús es aún más allá de lo natural que vemos. Es un reflejo de lo que Dios es, de lo que Jesús hizo, ¿sí? No cambiemos el orden de las cosas. Dios es más que un cordero, Dios es más que un león, aunque poderoso, aunque limpio, aunque... Quiero que entiendan ahora, que me acompañen y puedan imaginarse junto a mí esto. Vemos siempre la imagen de Cristo crucificado, que Él dice consumado es. Sabemos que Él caminó, que llevó su cruz, que fue azotado, que recibió en Él la culpa de toda nuestra maldad, de nuestros pecados, sus azotes, aun que Él mismo fue traspasado, que ahora voy a volver a esto en cuanto al traspaso de su carne, pero dice que Él entró en el cielo, pero no entró como cualquier figura, sino que entró como un sacerdote. Primera etapa del tabernáculo, se entra y está en el lugar santo. En el lugar santo estaban los panes, estaban los candelabros, con las 7 lámparas de aceite, que hace mención a los 7 espíritus de Dios, los panes de la propiciación, recordándonos del pacto que hizo con cada una de las tribus, que día a día se renovaba delante del Señor. Y todo esto eran oficios que los sacerdotes hacían. Pero como les decía antes, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el que tenía el derecho para entrar, pasar el velo y entrar al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, arca de oro, donde se encontraba en ella el maná, la vara de Aarón, la cual fue reverdecida, y las tablas de la ley, las cuales eran custodiadas por 2 querubines de oro, en simbolismo. Y me estoy olvidando de un objeto más, pero en este lugar, en el lugar santísimo, el Señor es el que entró esta vez. Y cuando dice que Él dijo consumado es, el velo se rasgó, la tierra gimió, se produjeron terremotos. Y quiero que, nuevamente, el Señor entra en el cielo como ese sumo sacerdote. No entra con esa corona de espinas, ensangrentado, todo pobrecito. Entra como sumo sacerdote, con su frente en alto, preparándose para entregar un sacrificio perfecto. Un sacrificio que a Él le costó su vida. Un sacrificio que no era ajeno, no era un sacrificio de otro, sino Él mismo se entregó. Y quiero leerles esto, ¿sí? Cuando buscaba lo que era intercesión, mediador, intermediario, dice, la definición es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o librarlo de un mal. Esto es el interceder. El intercesor es aquel que es un mediador, un defensor
un reconciliador, ¿sí? Y después tenemos lo que es la mediación. Es el Señor, al ser el mediador entre nosotros y Dios, esto es lo que hace. Él lo que hace es poner en acuerdo ambas partes. Él concilió las cosas del cielo con nosotros. Él nos dio acceso a las cosas del cielo, a las cosas que el Padre tiene preparado a través de su sacrificio. Dice, mediación, trato entre partes por medio de un tercero para resolver un conflicto. ¿Sí? El Señor vino para eso, para mediar entre Dios y los hombres. Dice que la mediación, el que es el mediador, lo hace Él, con confidencialidad, de forma voluntaria, imparcial y neutral. Eso es en cuanto a lo definido por la ley, ¿sí? Eso está escrito en nuestra ley, ¿sí? Lo que se define por mediador. Y esto mismo me habla del Señor, que Él se entregó de forma voluntaria. Nadie se lo pidió, nadie lo obligó, por amor se entregó. Fue imparcial, no le importó si era pobre, si era rico, si era judío o si era gentil. Él fue neutro. Él no tuvo en juicio quiénes éramos, sino que voluntariamente Él se entregó por nosotros. Y en esta imagen de que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, cuando entraba, Él se rociaba con esa sangre, pidiendo perdón primeramente por sus pecados, santificaba el lugar del tabernáculo, los instrumentos y demás. Pero el Señor, cuando entró, Él entró de ese lugar y permaneció allí para siempre, ¿sí? Con lo cual, eso significa que el perdón que obtenemos a través de la sangre de Jesús es eterno, es suficiente. Y esto me llamó la atención porque una y otra vez a través de la Escritura me encontraba con esto, que la sangre de Cristo es suficiente, no hay otra cosa que podamos hacer. Yo no sé qué es o quienes tienen algo equivocado así, no vas a poder hacer nada para obtener el perdón del Señor. Él ya lo hizo. No hay cosa en lo humano, en lo terrenal que podamos hacer para obtener el perdón de Dios, porque se necesitaba algo del cielo para obtener ese perdón divino. Todo lo que era terrenal, todo el sacrificio que ejercían una y otra vez no bastaba. Pero el Señor entró para hacerlo perfecto. Pero esto es lo que me agrada del Señor. Él entró no solamente para el perdón nuestro. Él traspasó el velo y cuando Él entró y ofició ese sacrificio, fue acepto y alcanzó para perdón eterno nuestro. Pero ¿qué pasó? Cuando Él entró y hizo ese sacrificio, el velo del templo fue rasgado. Y cuando el velo se rasgó, significa que la división que había entre Dios y los hombres ya no existe más. Cuando dicen amén, significa que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar al que un solo hombre tenía acceso. Gracias, Jesús. Santo eres tú, Señor. Te damos gracias, papá, por tu sangre preciosa derramada por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque perdónanos, Señor amado, si no entendemos la dimensión de esto que tú has hecho, papá. Que no es simplemente que tú nos has perdonado, sino que tú nos has hecho partícipes, papá. No había necesidad, Padre amado. Simplemente con tu perdón bastaba. Mas tú, Señor, entraste a ese lugar y permaneciste allí eternamente para que nosotros también pudiéramos entrar. Gracias, Señor. Entienda esto, hermano. El Señor nos perdona, pero Él quiere algo más que perdonarnos. Él quiere que seamos sacerdotes, reyes y sacerdotes, nación santa, linaje escogido por Dios, sacerdocio. ¿Sí? Dice, muchos son los escogidos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Sí? El Señor nos llamó. Si hoy estamos acá no es por casualidad, no es porque nosotros quisimos. El Señor tiene algo con nosotros. Y ese algo que el Señor tiene con nosotros es un sacerdocio. Y el sacerdote entraba al lugar santo para pedir, para interceder.
el Señor nos llama nos recuerda en esta noche varias cosas. Que su sangre basta para cubrir multitud de pecados. Que su sangre es suficiente, que no hay necesidad de hacer otra cosa más que clamar en su nombre el perdón de nuestros pecados. También nos recuerda de su amor, que es eterno, que voluntariamente Él se entregó. También nos recuerda que tenemos perdón de pecados perfecto, que Él lava no solamente el error en la carne, sino también en nuestra conciencia para la salvación de nuestras almas, ¿sí? Y que esto, al salvarse nuestras almas, eso nos da comunión con Dios por toda la eternidad, no solamente en este plano natural, sino por toda la eternidad vamos a compartir y vamos a oficiar juntamente con Él. ¿Entienden esto? Lo maravilloso que es, vamos a ser eternamente sacerdotes, continuamente vamos a oficiar servicio delante de nuestro Señor, adoración, porque lo que estaba dentro del arca nos habla del maná, de la palabra, de la providencia, el alimento continuo, nos habla de la ley, de las tablas que el Señor le entregó a Moisés, nos habla de la ley del Señor, que vamos a ser perfeccionados, vamos a entender el misterio de las Escrituras, vamos a entender, va a haber revelación continuamente de la persona de Cristo, de la persona de Dios, lo vamos a ver cara a cara, todo misterio va a ser descubierto, y cada vez, dice aún sus Escrituras, que cada vez que los miraban hacia el trono de Dios, clamaban santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque se maravillaban, porque cada vez que miraban hacia el trono de Dios, veían algo nuevo, descubrían algo más, un misterio más de la persona de Dios, que es un hombre, un Dios sin fin, que no tiene principio ni fin, y que cada vez que pensamos que sabemos algo de Él, no es más que una migaja, no es más que un granito de arena en un mar inmenso sin fin. Así es nuestro Dios. Por toda la eternidad vamos a contemplarlo y vamos a maravillarnos día tras día. Y aún nos habla de ese pacto, de esa vara que fue reverdecida, un pacto sobre el cual aquellos que habían sido cortados, los gentiles, por no ser parte de esa genealogía, el Señor vino a consolidar y vino a reverdecer un pacto que es eterno, un pacto que habla de la casa de Judá y de Israel, un pacto que renueva con todas las naciones, porque dice en sus escrituras, que aún no tenemos escrito, dice, escrito está, mi casa será casa de oración. Señor, vamos a hacer esa casa de oración, vamos a ser llamados nación santa. ¿Por qué? Porque así a Él le plació. Y el trabajo del sacerdote era ofrecer ofrendas continuamente y sacrificio. Y como les decía, aunque las palabras del viejo pacto fueron cumplidas, el Señor nos entregó un nuevo pacto perfecto, por el cual tenemos perdón de nuestros pecados, es necesario aún que estas cosas sigan siendo, por lo cual la ofrenda, el diezmo, no deja de ser. Por eso, ¿por qué? Porque digo esto, ¿por qué? Porque muchos dicen, ya eso fue en el antiguo pacto, ahora no hace falta entregar las ofrendas, no hace falta entregar los diezmos, ¿para qué? Si se los va a quedar el pastor o quien sea. No, todos nosotros somos sacerdotes y por ende debemos entregar, propiciar ofrenda. Cuando venimos acá no es dar dinero, no es dar algo y ya está, no, es entregar adoración continua delante del Señor, porque el Señor mira, y aún era lo que también quería dar, que estaba en Hechos 10. Encontramos la historia de Felipe, la historia también de Pablo, aún cuando era Saulo. Y vemos también cómo cada una de las personas fue utilizada, todos a través de la intercesión. El Señor les fue revelando, les fue mostrando. Y de hecho nos llama ese mundo a lo que yo he llamado santo, a lo que el Señor ha purificado. Nosotros éramos inmundos, pero el Señor nos santificó, Él nos hizo partícipes de eso, que no teníamos derecho a ser partícipes. Nos hizo sacerdotes y reyes, sí, juntamente con Él. Eso es lo hermoso del Señor, que bastaba con ese sacrificio, con lo que Él hizo, pero Él nos quiso hacer también partícipes
para que entremos y conozcamos de Dios, para adorarle, para ofrecer continuamente ofrenda y sacrificio, ofrenda y sacrificio, ofrenda y sacrificio, ofrenda y sacrificio. Entienda esto, ofrenda y sacrificio es más que dar dinero, es más que dar algo. La ofrenda es nuestro tiempo, es nuestro deber, es nuestro amor cuando no nos aman, es el perdonar cuando nos hieren, es el amar, es el tener esa templanza, es el tener esa paciencia, es tener esa bondad, es tener esa misericordia por la cual el Señor nos ha perdonado. ¿Sí? Jesús vino a ser mediador entre Dios y los hombres para que se cumpliera lo que estaba escrito por Él. Y cada vez que se hacía un pacto era necesario que sea derramada sangre. Y por eso fue necesario que Jesús se convirtiera en hombre para que esa carne fuera muerta y esa sangre fuera derramada y ese pacto fuera cumplido. Amén. Cuando dice pero vamos a llegar hasta casi Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor amado, que tú nos hables y tú nos sigas revelando, Señor, lo que con humildad, Señor, y tal vez con inundaciones, Señor, he tratado de compartir. Pero, Señor amado, que entendamos que lo que tú has hecho con nosotros va más allá, Señor, de estar aquí y congregarnos y pasar un tiempo, Señor, de adoración, de exaltación a tu nombre. Señor, tú nos has perdonado. No tenías obligación, tú lo hiciste, Señor. Te entregaste. Te hiciste un sacerdote por nosotros y a la vez te hiciste esa ofrenda mecida, agradable, para santificarnos, para hacernos parte con Dios. Señor amado, tú viniste, te entregaste por nosotros y nos hiciste partícipe de tu naturaleza divina para ser sacerdotes juntamente contigo. Señor, tan bueno, tan agradable eres tú, Señor, como dice Romanos 8, Señor. Señor, somos hechos tus hijos, herederos tuyos, juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Señor amado, tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres Rey, Padre.